Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir a la evaluación del impacto ambiental, que es el procedimiento típico del derecho ambiental. En el Uruguay actualmente su regulación está determinado por la ley 16.466 del 19 de enero de 1994 y su último decreto reglamentario es el número 349 del 2005, más precisamente el 21 de septiembre del 2005. Ahí tienen mi dirección de correo, porque si les van a quedar muchas dudas, las pueden evacuar en la medida de lo posible escribiéndome. Un poco el sumario de lo que vamos a tratar de ver hoy es el origen y evolución del instituto, su definición, sus funciones, su naturaleza jurídica, las características distintivas que tiene, los criterios para su determinación, ¿no? El concepto del mínimo admisible, el procedimiento en sí mismo y, si nos da el tiempo, vamos a ver los nuevos instrumentos de evaluación. El origen de este procedimiento es norteamericano. En Estados Unidos, en el año 1969, por primera vez en el mundo se reguló este proceso que se llama procedimiento de evaluación del impacto ambiental, ¿no? La ley de la Policy Act de 1969 es la que crea este instituto. El propósito de la norma era justamente perfeccionar un procedimiento administrativo que permitiera evaluar mejor la cuestión ambiental de los emprendimientos referidos a o con afectación posible al ambiente. ¿Por qué en Estados Unidos este procedimiento? Porque Estados Unidos tenía una tradición que no tenían otros países y era la aplicación de las políticas keynesianas en la práctica. Las políticas keynesianas se implementaron en la crisis del 30 como una salida para un estancamiento económico mundial. Hoy día, nuevamente en el 2008, esas políticas se aplicaron nuevamente y consisten básicamente en inyectar dinero en la economía sin un resultado que fuera palpable en la relación costo-beneficio, sino esa inyección de dinero que se genera en el proceso productivo tiende a expandir bienestar a la población que está evidentemente en un proceso de crisis, falta de empleo, retracción del consumo. Y la dificultad que hubo en el año 30 cuando se implementó esta política en Estados Unidos por primera vez en el mundo, ¿no? Keynes es un economista inglés que había desarrollado estas teorías, pero hasta ese momento nunca nadie las había implementado. Son las políticas anticíclicas de las crisis propias del sistema capitalista. El tema era cómo se evaluaba desde el punto de vista del contralor, ¿no? Contralor que tenía que hacer el Parlamento norteamericano, esas enormes inyecciones de dinero, qué impacto real tenían en el aparato productivo económico y qué consecuencias sociales tenían esas políticas en la sociedad en crisis de Estados Unidos del año 30. Y bueno, obviamente no era la clásica relación costo-beneficio. Si hago una carretera, esa carretera va a servir para tal cosa que va a dar tal beneficio económico. No, acá se hacían carreteras para darle trabajo a la gente. Acá se hacían represas que en realidad no tenían una utilidad evidente en lo inmediato desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de la economía clásica. Pero sí generaban un impacto socioeconómico que era positivo en la crisis tremenda que se estaba viviendo en ese momento. Y fue ahí, en la aplicación de esa política, que se establecieron mecanismos para evaluar impactos socioeconómicos en áreas geográficas determinadas.
Lo único que agregó este proceso a ese antiguo proceso de contralor económico-financiero fue agregar la cuestión ambiental. Y fue así que, naturalmente, dando un paso más en un proceso de contralor de una política económica, se incorporó por primera vez la evaluación ambiental combinada con la social y con lo económico de un proyecto determinado. Eso es en definitiva de lo que se trata la evaluación de impacto ambiental. Y de esa manera se lograban varios objetivos. El primer objetivo en un estado como el de Norteamérica, que es un estado federal, con un estado central relativamente muy débil, en tanto que la regulación de la Constitución Federal de Estados Unidos tiene solo 8 artículos y cada estado tiene toda una estructura burocrática en sí misma. Un problema grave que tenía Estados Unidos era la falta de coordinación entre las distintas políticas que sí eran de interés nacional. Este procedimiento lo que busca es coordinar las acciones de los estados y dentro de los estados de los gobiernos locales en función de políticas determinadas que en este caso refieren nada menos que a la conservación del ambiente. Entonces, el fundamento del uso de este procedimiento a través de una agencia federal como es la NEPA de Estados Unidos era justamente tratar de equilibrar entre las necesidades ambientales y las económicas una gestión coordinada del gobierno tanto federal como estadual. Como tiene origen norteamericano, va a ser esa impronta que le dio Estados Unidos la que va a determinar todos los procedimientos que hoy día están vigentes en el mundo e incluso el nuestro. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, lo primero, no hay una lista en la legislación americana de qué actividades tienen que ser sometidas a la evaluación del impacto ambiental. Es una típica autorregulación, ¿no?, del derecho sajón. El derecho sajón, a diferencia del derecho nuestro, parte del principio de la confianza, de que la persona actúa de buena fe. Entonces, si uno va a hacer una actividad que entiende puede ser perjudicial para el medio ambiente, la obligación que tiene es presentarse a esta agencia nacional y decir, bueno, yo quiero hacer una fábrica de automóviles en Detroit, o en Arizona, o en el condado X de Boston, ¿no? Tengo este proyecto y puede o no causar impacto ambiental. Estoy en la duda de que eso ocurra. Hago una pequeña evaluación del proyecto con todos sus elementos productivos, cómo voy a afectar el ambiente, qué desechos voy a tener, y me someto, hago una especie de síntesis, una especie de screening, ¿no?, que es en definitiva lo que nos pasa como adelanto de una película, de lo que voy a hacer. Y lo presento en la NAPA, y la NAPA lo primero que hace es evaluar ese screening y decir, bueno, sí, efectivamente su emprendimiento tiene la potencialidad de causar un impacto ambiental, entonces usted va a tener que pasar a la segunda fase, que es justamente la etapa del estudio de evaluación del impacto ambiental. Puede suceder lo contrario, y es que efectivamente no sea necesario realizar el estudio porque la actividad que uno propone realizar, la agencia entiende que no va a causar ningún impacto. Y ahí se acaba el procedimiento. Esa es la base actual de nuestro sistema, con las variaciones que vamos a ver enseguida. En Europa, prácticamente una década después, se
implementa la utilización de este procedimiento para obtener el mismo resultado, que es la evaluación ambiental de determinadas actividades que tienen la potencialidad de causar impacto ambiental. Pero la gran diferencia entre el sistema americano y el sistema europeo es que en Europa se establece previamente una lista de actividades que pueden eventualmente causar impacto ambiental. No estamos ya en el típico sistema anglosajón del ciudadano que responsablemente concurre a la agencia y plantea su caso, sino ya estamos, y acá sí, en nuestra tradición de derecho, en base a la desconfianza, ¿no? En base a que tenemos que tener una actividad proactiva para evitar que el daño ocurra. ¿Y cómo se hace? Bueno, establecemos una lista de las actividades que entiende el Estado que son potencialmente capaces de provocar un daño ambiental. Son listas preestablecidas que si usted quiere hacer una mina a cielo abierto a determinada distancia de un centro poblado, bueno, su actividad necesariamente va a causar un impacto, entonces usted tiene que someterse antes de iniciar la actividad a este procedimiento. Como veremos inmediatamente, nuestra legislación es una síntesis de estas dos corrientes, ¿no? No vamos a tener nosotros, como el sistema europeo, una lista de actividades que debe ser sometida a evaluación de impacto ambiental. La definición es, hay muchas definiciones, pero por tomar una y definirlo conceptualmente, son estudios realizados para identificar, predecir e interpretar, así como prevenir, repito, prevenir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, planes, programas o proyectos pueden causar a la salud, al bienestar humano y al entorno. Y cumple siempre estos objetivos el procedimiento. En primer lugar, facilita el conocimiento, ¿no? Es un estudio, en definitiva, que se hace del impacto que va a causar una actividad determinada en un determinado ámbito geográfico. Entonces vamos en todo estudio de impacto ambiental, vamos a hacer una bajada de lupa del territorio y de la actividad y cómo va a impactar la actividad en el medio ambiente en el que vamos a actuar. Eso implica conocerlo, conocer profundamente el territorio donde va a ocurrir la actividad y conocer muy profundamente los alcances que esa actividad va a tener respecto al ambiente donde se va a desarrollar. Todo esto, como dijimos, preventivamente, antes de empezar a realizar la actividad u obra. Se concentra toda la información sobre el lugar y la actividad, tanto en lo que refiere a la cuestión ambiental como social. La coordinación, como vimos en el sistema americano, que era su gran objetivo en un Estado federal, en un Estado con múltiples administraciones no jerarquizadas, este procedimiento implica que necesariamente todos los agentes del Estado que estén involucrados en la autorización y en el contralor de esa actividad actúen en forma coordinada. Todos deben ser consultados, todos deben dar su opinión respecto al impacto que va a causar esta actividad. Por supuesto que va a haber, como veíamos en Estados Unidos, una agencia, siempre en cada país va a haber un órgano del Estado que es el responsable de seguir adelante este plan. Pero el órgano responsable tiene necesariamente que coordinar con los demás órganos del Estado y recoger su opinión de el impacto posible que ellos entienden va a causar la actividad en el territorio en el que se va a realizar. Flexibilidad. El estudio casuístico que implica un proceso de evaluación de impacto ambiental representa que se flexibilice de alguna manera, adaptándola a la circunstancia, la actividad que yo voy a realizar en el territorio.
Eso implica que si bien una actividad puede ser potencialmente perjudicial para el ambiente, considerada en abstracto, cuando la planteamos en un territorio determinado y tomando medidas de prevención, podemos compatibilizar los intereses ambientales con los intereses económicos productivos que esa actividad genera. Entonces, en definitiva, este siempre es un procedimiento que tiende, y esto hay que dejarlo claro desde un principio, a flexibilizar la aprobación de un proyecto tratando de que cause el menor impacto posible en el ambiente donde se va a desarrollar. La participación ciudadana. Ese es un elemento determinante en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué es determinante? Porque evidentemente no hay y es imposible que haya una legislación que prevea en todo el territorio de un país qué actividad se puede o no hacer. En definitiva, la cuestión ambiental siempre queda librada a márgenes de discrecionalidad del decisor de turno que va a enfrentar un problema referido al ambiente. ¿Por qué? Porque previamente es imposible que una legislación contemple todas las hipótesis de actividades que puedan causar un daño al ambiente. Entonces, esa discrecionalidad que tiene el jerarca frente a un planteo de una actividad dada en un territorio tiene que ser limitada de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué forma podemos limitar? Bueno, logrando consensos importantes por aquellas personas que están directamente vinculadas con ese territorio. Tomando la opinión no solo del jerarca de turno, sino de aquellos que directamente se ven afectados por la obra que se pretende hacer, estamos logrando un consenso que facilite la tarea de discrecionalidad que va a ejercer el gobernante de turno. Entonces, la participación es un elemento fundamental y diríamos que forma parte del cerno mismo del proceso de evaluación de impacto ambiental. Y la otra cosa fundamental es la prevención. Siempre la evaluación de impacto ambiental es anterior a toda obra u acción que se vaya a realizar en el territorio. Eso tiene varias consecuencias que vamos a ir viendo. Su naturaleza jurídica. Para el derecho, ¿no? Para el derecho, que es una disciplina, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo obligatorio, preceptivo, ¿no? Es un trámite. En definitiva, jurídicamente, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es solo un trámite regulado por el Estado con pasos predeterminados de cómo actuar. Es un trámite obligatorio, como el que tenemos que hacer para conducir un vehículo. Tenemos que sacar una libreta de conducir, dar un examen. Bueno, esto es jurídicamente lo mismo, ¿no? Un trámite, un procedimiento administrativo para obtener una autorización del Estado para hacer determinada actividad. Su finalidad es que la administración competente pueda aceptar, rechazar o modificar el proyecto. Esto es muy importante y se vincula con lo que referíamos antes de flexibilidad. Este procedimiento admite que haya variaciones de la idea original en aras de mitigar el impacto ambiental. Entonces, no solo se va a aceptar o rechazar la propuesta, sino que se le va a proponer en el trámite de su aprobación, de la autorización, la posibilidad de que mejore el proyecto para que no cause un impacto, y ahí sí se otorga la autorización, que es en definitiva un procedimiento administrativo que flexibiliza la toma de decisiones para compatibilizar intereses que podrían estar en principio contrapuestos. Es un procedimiento autónomo, esto es fundamental. Autónomo implica que es previo a toda otra autorización que tenga que obtener la persona que quiere hacer la actividad o construcción.
Eso es en resumida cuenta, que primero tengo que hacer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y después que obtenga la autorización ambiental, recién puedo ir a los demás órganos del Estado que me tienen que dar el resto de las autorizaciones. Ejemplo típico, una construcción en la faja costera. Yo tengo un terreno en la faja costera, quiero construir una casa, lo primero que debo hacer es hacer una evaluación ambiental de mi proyecto de construcción de casa, hacer el procedimiento correspondiente. Una vez que tenga la autorización ambiental, recién puedo ir a la intendencia respectiva y pedir que me autoricen la edificación de la casa. La intendencia, en ese caso, y así ocurre con todas las demás actividades, tiene la obligación de pedirme, antes de toda otra actividad, la autorización ambiental. Porque la administración también está reglada y condicionada por este procedimiento. Eso tengámoslo muy claro, ¿no? Por eso es un procedimiento autónomo y previo a las demás autorizaciones que mi emprendimiento sometido a impacto requieran para su posterior ejecución o realización. Sea una mina, una casa o una industria. Después vamos a ver los casos concretos. Pero conceptualmente esto es muy importante. El órgano que realiza el proceso no es al que le corresponde el contralor por razón de materia o territorial la decisión final. Es posible que obtenga yo la autorización ambiental, que se me diga, usted tiene sí la posibilidad de, ambientalmente esto no le causa impacto, pero el órgano responsable de darme la siguiente autorización me la puede denegar. En el ejemplo de la casa, la intendencia me puede decir, no, miren, la casa que usted proyecta hacer no es viable en ese terreno que usted tiene. El hecho de tener la autorización ambiental no implica que los demás órganos del Estado me tengan que dar su autorización. Pero sí, ellos no pueden darme la autorización que les corresponde sin pedirme previamente que yo cumpla con el proceso de impacto ambiental. ¿Qué es una autorización? Es un acto administrativo que habilita a una persona física o jurídica, privada o pública, para ejercer un poder jurídico o un derecho preexistente. ¿No? Primer punto destacable es que este proceso también obliga al propio Estado. Si el Estado quiere hacer una carretera, un puerto, un puente, tiene que someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y tiene las mismas obligaciones y requerimientos que un particular. Que sea un emprendimiento del Estado no lo exime de cumplir con este proceso. Y en definitiva es la autorización para ejercer un derecho que yo tenía por ser, en el ejemplo de la casa, dueño de un terreno, o el Estado dueño de la posibilidad de hacer actividades con fines públicos, ¿no? Pero sin perjuicio del derecho que me da el hecho de ser dueño de la casa o ejercer el poder circunstancial en un Estado, igual necesito la autorización que me habilite a ejercer ese derecho. Esa potestad de otorgar o negar la autorización, como es una limitante a un derecho preexistente, está arreglada por el derecho. No es una cuestión arbitraria. Es una cuestión que, como limita un derecho, tiene que estar regulada previamente por la ley. Eso en el común de los casos, ¿no? El típico ejemplo, siguiendo con la casa, es el código de edificación que dice qué puedo hacer en cada terreno de una ciudad, ¿no? En función de ese código, a mí me van a negar o no la autorización para la construcción en el predio de mi propiedad. Pero eso no lo deciden en el momento que yo pido el permiso, sino que está previamente establecido en una norma legal que habilita o no la realización de la construcción.
Como veíamos hoy, en las cuestiones ambientales, esas normas previas generalmente no existen. En muy pocos casos tenemos una reglamentación específica que prevea una hipótesis de impacto ambiental, dada la riqueza y la amplitud de afectación de este proceso. Y el problema es cuando el Estado tiene que resolver una autorización sin un marco legal previo que establezca cómo debe actuar, ahí empezamos a manejarnos en planos de discrecionalidad, en decisiones de tipo político. Y el concepto que usa la ley, nuestra ley y casi todas en general, para decir cuándo un impacto es admisible y cuándo no, es el tema del mínimo admisible, ¿no? Todo se parte de la base que toda actividad humana en la naturaleza algún impacto causa. Hay impactos que son admisibles y otros que no. Lo que las leyes procuran es que la autorización solo se dé a aquellas que causan un impacto mínimo admisible. Por supuesto, esto en definitiva no quiere decir nada, es un concepto vacío, ¿no? El concepto de mínimo admisible es un concepto muy amplio y vacío que en definitiva le va a tener que dar cuerpo el jerarca que tome la decisión, pero determinado por este procedimiento que, como dijimos, tenía como una componente importante la participación ciudadana. Esta básicamente es la estructura jurídica que hoy tiene, además de las normas básicas, la evaluación ambiental, porque bueno, la evaluación ambiental refiere a la regulación del ambiente y a la ordenación del territorio, ¿no? Que están estrechamente vinculadas con las actividades que también causan impacto ambiental. El concepto de impacto ambiental, ¿no?, está arreglado en la ley de creación de este procedimiento, que es la 16.466. Y también refiere muy genéricamente a conceptos que hay que en definitiva ponerles contenido a través de ese procedimiento. Es toda alteración resultante de actividades humanas que directa o indirectamente perjudiquen, dañen la salud, la seguridad, la calidad de vida de la población, las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio, la configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales. Como vemos, el concepto es amplísimo. Y el procedimiento, en definitiva, se procura la obtención de una autorización ambiental previa. En nuestro derecho ese es el nombre que se le da a la resolución con la que se termina este proceso administrativo, que es la autorización ambiental previa. En el caso de que el resultado sea negativo, no se obtiene la autorización. Las actividades, como dijimos, siguiendo el modelo europeo, están reguladas por una lista, ¿no? Hay una lista de las actividades, construcciones u obras que están sometidas al procedimiento. Esa lista está en el artículo 6 de la ley que vimos al principio y en el artículo 2 del decreto 349 del 2005. Sin perjuicio de que se deja abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo incorpore alguna construcción o obra por decretos específicos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. El esquema del procedimiento de evaluación de impacto ambiental es básicamente el siguiente, siguiendo la tradición norteamericana. El órgano competente, el órgano autónomo con competencia para este procedimiento es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y dentro del mismo es la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
es el director nacional de Medio Ambiente la autoridad del Estado que va a seguir este procedimiento, va a controlar la realización de este procedimiento. Y como veíamos, comienza con una comunicación. Lo primero que tiene que hacer la persona que va a hacer el emprendimiento, la obra o actividad, es presentar el screening, la sinopsis de lo que es su pretensión, ¿no? Esa sinopsis tiene como bases la determinación del proyecto a nivel de plano, ¿no? Ya no como una idea general, sino ya la estructura, si es un puente, las estructuras, las construcciones, si es una casa, el plano del arquitecto, si es, bueno, lo que sea, ya tiene que estar claramente dibujado o estructurado como para que se sepa claramente cuál va a ser el resultado final de la concreción de ese proyecto. El detalle de los posibles impactos ambientales que puede causar la obra, las medidas de mitigación que pueden ocurrir y una autocalificación. Acá volvemos al principio norteamericano de la confianza, ¿no? Bueno, lo primero, el ciudadano se autocalifica en función de lo que él entiende que puede o no causar impacto ambiental. Y somete ese screening, esa sinopsis al órgano competente para que él vea en qué categoría va a incorporar esa actividad o proyecto. Y vamos a ver que tenemos tres categorías. La categoría A, que es la hipótesis en que no es necesario hacer el estudio de impacto ambiental porque la obra, como veíamos en el sistema americano, definitivamente no causa impacto ambiental o causa un impacto mínimo admisible. Entonces simplemente se le dice a la persona, bueno, usted puede sin más trámite hacer la obra y se le da la autorización. Si la obra tiene la posibilidad de causar un impacto ambiental, pero ese impacto es conocido y hay procedimientos de mitigación, se le da la categoría B y tiene sí que hacer la evaluación del impacto ambiental, tiene que hacer la etapa siguiente que vamos a ver enseguida, ¿no? Pero con menores requisitos que en el caso que lo categoricen como C, que es definitivamente una obra que causa impacto ambiental y que tiene que hacer un procedimiento de evaluación completo y total. La etapa siguiente, ¿no? Se solicita la autorización, ¿no? En los procedimientos B y C. Ahí ya necesariamente tenemos que hacer un estudio de evaluación del impacto ambiental, un estudio completo, ya no es una sinopsis, sino un estudio detallado y completo que tiene básicamente los mismos componentes que veíamos en la sinopsis, pero con una mayor profundización. Ahí ocurre, en esa etapa de evaluación del estudio que el mismo proponente hace al Estado, la coordinación. Se toman las opiniones de los distintos órganos del Estado, que son los que posteriormente van a ocuparse de otorgar la resolución, para que ellos opinen sobre el proyecto. Y va a ocurrir también la participación ciudadana a través de básicamente dos instancias. Una es la puesta de manifiesto. Ese proyecto se da a conocer a la población en general y en especial a los vecinos que la rodean a través de publicaciones en el diario oficial, en un diario local, ¿no? Y después también se hace, después de esa etapa de manifiesto en la que la gente puede ir y conocer el expediente que se hace público y puede presentar notas de descargo o de oposición, después ocurre una audiencia pública en la que se expone frente a todos los que quieran concurrir
el proyecto y se escucha a todos los que tengan algo que decir en contra o a favor del mismo, para, como veíamos hoy, mejorar los consensos que habiliten una decisión que, como decíamos, en la mayoría de los casos va a tener un alto contenido de discrecionalidad. Ese es el objetivo de la etapa de participación. Y por último, vamos a tener la etapa de la resolución, la autorización. Después de que cumplida esa evaluación del estudio que el mismo proponente hizo, después de hacer la etapa de participación, bueno, viene la etapa de decisión. La decisión última la va a tener siempre el ministro, ¿no? Que es el jerarca máximo del órgano Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Es una decisión política tomada al más alto nivel, ¿no? Es un acto administrativo dictado por el jerarca máximo del órgano, que tendrá en cuenta, y esto lo recalco, el estudio y la evaluación técnica que han hecho los funcionarios del ministerio del estudio que el mismo proponente presentó. Que eso es una tarea típicamente técnica, ¿no? Los técnicos del ministerio estudian lo que le presenta el proponente y dicen si están de acuerdo o no con las conclusiones a las que llegan los técnicos del gestor o del proponente. Y eso lo elevan al ministro con una opinión favorable o desfavorable. Pero en definitiva, el ministro, como autoridad política, puede no coincidir con la opinión de los técnicos y adoptar por sí mismo una decisión contraria. Si bien eso no ha pasado prácticamente nunca en el Uruguay, ha ocurrido solo en una o dos oportunidades, jurídicamente es posible que ocurra. Obviamente tiene una consecuencia política, porque hacer algo en contra de la opinión de los técnicos que perjudique el ambiente también tiene sus costos políticos, pero en definitiva es una responsabilidad política del jerarca adoptar la decisión de acuerdo con los técnicos o apartarse de esa opinión. Y las alternativas de la resolución son necesariamente tres: admitir la obra, ¿no?, tal cual como está planteada, negarla porque causa un impacto no admisible, o dar alternativas de mitigación, ¿no? Decirle, bueno, muy bien, le dejamos hacer esta actividad, pero usted tiene que adoptar, si es una industria, determinados filtros, determinada tecnología. Lo vimos en las papeleras, ¿no? En vez de cloro usar oxígeno para blanquear el papel. En fin, tecnología de última generación que causan un impacto menor. Entonces, si uno las adopta, en esa hipótesis la autorización es admisible el proyecto. El plazo para dictar la resolución son 120 días desde que se le eleva al ministro el dictamen técnico para que él tome la resolución. Si en esos 120 días el ministro no se expide, no se pronuncia, del punto de vista ficto se considera que fue denegada la petición. Eso, del punto de vista jurídico, implica que se puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Como toda resolución del Estado, los particulares tienen derecho a una instancia de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si el Estado no se pronuncia, ¿no?, cosa que sí podría ocurrir, entonces quedamos en un limbo de indefinición. Si eso ocurriera, pasados 120 días desde que el ministro lo tiene a su consideración, podemos considerar que se nos ha negado la autorización y podemos recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En definitiva, y para terminar, acá tienen un esquema
de la autorización ambiental previa, ¿no? Que tenemos la etapa de la comunicación, en la que se presenta en la sinopsis, y tenemos las opciones que se abren en esa hipótesis. La opción de calificación de A, ya termina el proceso, se le da la autorización al proponente, y cuando se clasifica B y C, ahí se requiere hacer el estudio de impacto ambiental, se presenta, se pone de manifiesto y hay audiencia pública. Aquí sí vamos a encontrar una diferencia entre la clasificación de B y C. En los proyectos calificados como B es facultativo hacer o no la audiencia pública. Como es una calificación de menor impacto, el Estado puede resolver, el Ministerio puede resolver que no va a ser audiencia pública, pero si es calificado como C, la audiencia pública necesariamente se debe realizar. En ese caso es obligatorio. Como veíamos, si se califica como A, no es necesario realizar el estudio de impacto ambiental. Esto básicamente es el esquema del procedimiento, y estamos acá viendo las distintas categorizaciones. Vamos a detenernos un segundo más en la categoría C, que es la que implica hacer todo el procedimiento hasta su finalización, y destacamos en ella que son impactos ambientales negativos significativos, ¿no? También son conceptos vacíos, pero del mínimo admisible, acá la calificación implica que hay un impacto significativo. Se encuentren o no medidas de prevención o mitigación. Puede, en este caso, aunque haya medidas de mitigación, si el impacto es muy significativo y sabemos que igual la obra va a causar un eventual daño ambiental, se tiene que seguir este procedimiento. Y se debe hacer, ¿no?, todo y el más completo estudio de las condiciones ambientales que va a generar la obra. Una vez obtenida la resolución de evaluación de impacto ambiental, también se prevé una etapa de monitoreo, ¿no?, de cómo se hace efectivamente en los hechos la obra que se planteó hacer en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Acá tenemos un mínimo detalle para terminar de la información y la participación pública, ¿no? Como vimos, la etapa de manifiesto implica que se publique en el diario oficial y en un diario de circulación nacional y en uno local el resumen de la propuesta para que todos los que tengan interés lo puedan ver. Y eventualmente plantear por escrito en la etapa del manifiesto su oposición o rechazo a la obra en cuestión. De todas formas, en nuestro procedimiento no existe la obligación de contestar efectivamente las manifestaciones que hagan los particulares respecto del proyecto. No existe una necesaria contestación o disculpa o argumentación a favor del proyecto cuando el gobierno considera que se debe hacer. La participación estamos en una etapa de participación que se identifica en la doctrina como meramente informativa o participación, lo que se llama la participación informativa. No se toma en cuenta jurídicamente, no así políticamente, la opinión del particular que participe en el proceso en forma obligatoria o reglada. No hay ni obligación jurídica de contestar sus argumentos a favor o en contra, y tampoco pueden recurrir la decisión administrativa que se tome
a favor o en contra del acto administrativo. El único que puede recurrir es el propio interesado que se presenta ante la autoridad para pedir la autorización. El resto simplemente puede manifestarse y va a haber una evaluación política del gobernante de turno que ejerza la función de dar o no la autorización, si recoge o no esa decisión de la participación pública. Bueno, por ahora estaríamos terminando la presentación. Gracias.